bienvenida Aide y bienvenido José. ¿Nos escuchan? Sí, hola, buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto para nosotros estar en su programa. Violeta, muchas gracias por la invitación para hablar del seminario. Gracias, Aide. Pues aquí también está el periodista Ernesto Ledesma y bueno, también saludamos al doctor José Gandarilla. Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Saludos a Ernesto y saludos también especialmente a ti, Violeta, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Pues Ernesto, bienvenida y bienvenido. Gracias por estar acá. Pues Seminario Internacional José Gandarilla, María Aide García Bravo, y Seminario Internacional Lenin Lukács, 1924-2024. Tenemos ahí el cartelito, mi querido Leonardo, si podemos ponerlo, porque un siglo de debate sobre política, ontología, capitalismo y revolución, pues vaya seminario que va a estar a todo lo que da. Si fueran tan amables, Aide, de platicarnos un poco la idea de este seminario que se va a llevar a cabo, pues ya en estos días de octubre, a partir de mañana, de hecho. Sí, así es. Mañana arrancamos a las 9:45 de la mañana y nos pueden acompañar, ojalá en presencial, en el auditorio del cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades del CEICH, de la UNAM, y también de manera virtual pueden seguir por el canal de YouTube del propio Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y efectivamente, este seminario, digamos, es una consecución de otro que tuvimos en 2021 cuando se cumplieron 50 años del fallecimiento de Georgi Lukács. Él falleció en 1971, es un personaje muy relevante. Muchos y muchas de quienes lo han estudiado señalan que es el marxista, uno de los marxistas más importantes, o marxianos diríamos en esta terminología, más importantes de todo el siglo XX. Y lo que es muy importante de resaltar, considero yo, es que es alguien que tuvo contacto con mucha gente del mundo de la política y también del mundo del arte. Desde muy joven, por ejemplo, estuvo en contacto con Ibsen, el dramaturgo, y también después con Thomas Mann, con Bloch, y bueno, conoció por supuesto a Lenin antes de que falleciera, y por eso también en el seminario vamos a tener esta relación, porque Lukács publica el libro sobre Lenin y vamos a tener esta traducción y la interesante presentación del libro que Lukács le dedica a Lenin en 1924, justamente el año de la muerte, del fallecimiento de Lenin. Entonces, bueno, por ahí yo lo que quisiera decir es, va a haber una serie de 4 conferencias magistrales de compañeros y investigadores de varias partes, ahora sí que del mundo, porque tenemos gente de Alemania, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Italia y de México, de varias partes de México, de varias universidades. Entonces, pues esperemos que nos acompañen mañana a partir de las 9:45. Mañana es todo el día y el jueves es de 10 a 3 de la tarde. muchísimas gracias, maestra Aide, muy clara esta presentación. Y yo quiero preguntarle a José, pues, quiénes fueron, ya ahorita adelantaba Aide, quiénes fueron y qué nos estarían diciendo para nuestro tiempo Lenin y Lukács. Realmente nos parece importante abundar así también este seminario. Y sobre todo, José, además de que nos digas qué nos dicen para nuestro tiempo, para el 2021, hay una serie de eventos que ya decía Aide, pero hay una mesa en particular que nos interesa mucho por lo que estamos narrando aquí de estos huracanes y de la situación que estamos viviendo cada vez más dramática. Esta mesa que se titula Colapso del capitalismo y nuevas interpretaciones, que van a tener también como parte de este seminario. José, toda la palabra para ti. Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, el seminario partió de tratar de combinar dos ideas. Una era no dejar pasar la conclusión del año 2024 sin hacer referencia a la conmemoración del centenario del fallecimiento de ese gran líder bolchevique que estructuró
o dio cauce a la posibilidad de la revolución soviética del 17. Lenin, como gran líder, pues está a la cabeza de un Estado o de un nuevo Estado, de un nuevo orden político, solamente por 7 años, pues muere en enero del 2024. Es muy conocido su trabajo sobre pues el diario que deja incluso a sus secretarias y todo el conjunto de trabajos que estructuran su idea estratégica y su horizonte de análisis político. Entonces, para nosotros era importante hacer referencia no solo a ese hecho de la efeméride, sino poner desde un punto de vista actualizado el significado que tiene un proceso de transformación política, un proceso de transformación de un orden político. A su modo, lo que estamos viviendo en nuestro país, no se habla quizás de una revolución proletaria, se habla de una transformación, el sentido del carácter organizativo o el propio conjunto de conceptos de conciencia de clase o de otros referentes, tienen un cierto cauce al modo en el que lo estamos viviendo en el tiempo actual. De ahí que nuestra segunda idea fue tratar de recuperar también, de alguna manera, la lectura que ese gran marxista húngaro, formado en la cultura magiar, pero que escribía primero en húngaro y después en alemán, Georgi Lukács, que participó también de 2 procesos revolucionarios en su país, la revolución del 18 y después la revolución de 1956. Y Lukács hace de las primeras, si no es que la primera lectura de Lenin en cuanto figura que combina tanto una gran teorización del momento histórico que vive, como el encabezamiento de carácter práctico de toda una organización política que permita darle cauce a la energía, digámoslo así, transformadora que se vivía bajo la lógica del zarismo y que después construyó un determinado horizonte que impactó tanto a Europa como al resto del mundo. En ese sentido, pues las 2 grandes revoluciones de esa época fueron la Revolución Mexicana y la Revolución bolchevique, que de alguna manera están en el horizonte de reflexión de Lukács de esa época. Un Lukács que tiene un primer acercamiento al marxismo en esa obra cumbre de 1923, Historia y conciencia de clase, y después en su propio trabajo sobre Lenin. Referente a la mesa que tú señalas, es muy importante esa discusión. ¿Por qué? De alguna manera, el horizonte en el que nos ubicamos es el de una caracterización de tanto del marxismo como de otros horizontes teóricos en el marco de algo muy amplio que podríamos denominar pensamiento crítico o teorías críticas. Esas teorías críticas, de alguna manera, en la figura de Lukács, se concentraron en un determinado momento en lo que él concentró lo que era conocido como la Escuela de Budapest, porque era la ciudad donde él trabajó. Lukács rechazó muchas veces trasladarse a hacer su trabajo intelectual a los países occidentales. Él siguió firme en su idea de que ahí se estaba construyendo un determinado horizonte de sociedad, y ahí tuvo sus discípulos, algunos de los cuales van a ser tratados en dicha mesa. Señalaría en particular a 2 muy importantes teóricos, István Mészáros, quien tiene todo un horizonte de interpretación de la crisis como crisis estructural, la crisis de lo que él denomina las mediaciones de segundo orden y la construcción de una estrategia política de transformación. Por el otro, otro marxista que ambos ya fallecieron, otro fallecido también, Georgi Marcus, a quien un intelectual mexicano ha trabajado últimamente con mucha asiduidad. Julio Volvitnik se ha ocupado de la obra de Georgi Marcus y él nos acompañará también. Y creo yo que de esa manera, con los otros 2 participantes de la mesa, Gerson Colina Velázquez, que es del posgrado en estudios latinoamericanos, que está haciendo un trabajo muy interesante, su tesis doctoral sobre la crisis civilizatoria y del capital,
y un académico intelectual ya bien formado, como es Jaime Torres Guillén, el biógrafo de Pablo González Casanova, pues nos ofrecerá también su interpretación en la que se conducirán estas reflexiones, como bien tú señalas, de un paso que ha ido profundizando el tipo de crisis que ya se anunciaba en la pandemia y que ahora en el horizonte post-pandémico pues no ha hecho más que multiplicar tanto sus escenarios como sus consecuencias catastróficas. Con la guerra, con la catástrofe climática, con la crisis humanitaria que vivimos en diversos lugares del mundo. Ya, muchas gracias, José Gandarilla, coordinador del Seminario Internacional Lenin Lukács, 1920, ya se me fue ahí los años, pero bueno, 1924, 2020. sí, gracias, 1924-2024. Preguntaría ahí sobre este respecto, a propósito, Aide, de lo que señalaba Violeta de este tema que también nos interesa, y ese llamado colapso del capitalismo, desde tu punto de vista también, y que es algo que se debatirá y se analizará en este seminario. ¿Hay un colapso del capitalismo actualmente? Es justamente una gran pregunta. Yo considero que efectivamente, tal como estos autores, Lenin, Lukács y varios otros, aportan elementos para entender que estamos en una crisis multisistémica del capital y en donde, digamos, el planeta está llegando a los límites de acumulación, pero siempre busca nuevos espacios, ¿no? Y esos nuevos espacios, Violeta los conoce muy bien, ella trabaja, por supuesto, esta minería submarina, todas las nuevas tierras raras y los elementos que se requieren para el capitalismo virtual, o digital, vamos a decirlo así. Y entonces, efectivamente, el capital está constantemente buscando estos nuevos espacios, estos nuevos territorios para la acumulación y donde las comunidades, y aquí hay algo muy importante que me gustaría resaltar del propio Lukács, él va a señalar, y uno de nuestros ponentes de conferencista magistral, Antonino Infranca, es experto en esta perspectiva. La política es muy importante. La política nos constituye, es parte de la ontología del ser social y entonces plantear, digamos, esta forma de relación en lo social, de la politicidad de todos los seres humanos, tratando de buscar efectivamente contrarrestar este colapso que nos está arrastrando a todos, pues a la serie de características que ya bien ha señalado Pepe Gandarilla. Y sobre todo, a mí, por ejemplo, me gustaría señalar que ustedes muy bien han hecho a lo largo de todo este tiempo, el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel, Netanyahu a la cabeza en Gaza. No podemos entonces olvidar, y eso es a lo que nos convocan estos autores, siempre como a mirar las posibilidades que tenemos de lucha política en varios frentes y niveles, mediaciones, le llamaría también Lukács, para poder encontrar cómo enfrentar colectivamente, comunitariamente, en esta lucha política, este colapso del capital. Muchísimas gracias, Aide. Comentábamos también el día de ayer y hoy al inicio del programa que el día viernes vamos a tener una presentación del libro del doctor León Enrique Ávila Romero, que se llama Semillas, Plantaciones, Datos y Drones. Están cordialmente invitados, por supuesto, ahí en Tierra Adentro, a las 7 de la noche, ahí estamos viendo. Y algo interesante que decíamos, hay una coincidencia, ¿no? En el capítulo 1, él empieza una discusión sobre el imperialismo, sobre el nuevo imperialismo, y bueno, aquí ustedes también retoman, o se va a retomar uno de los temas también fundamentales, que es esto del imperialismo fase superior del capitalismo planteado por Lenin. Y me parece que leyendo esta parte del libro de León y él hablando sobre, además de que hace una disertación interesantísima sobre el nuevo imperialismo, pero hablando sobre este imperialismo desde Lenin, él dice que en la parte agrícola, pues esto sigue siendo una de las realidades y sigue teniendo una vigencia absoluta el concepto de Lenin.
¿Qué decir sobre esto y la forma, por supuesto, de actuar el capitalismo financiero como parte fundamental y todos los monopolios también que implica esta concepción? Pero qué mejor que preguntarles a ustedes, José, tú has venido haciendo junto con Aide y también con la doctora Elvira Concheiro, ¿no? Un trabajo ya de muchos años sobre el estudio de Lenin. Yo creo que son uno de los principales, ustedes, o los máximos expositores del estudio de Lenin en este país. ¿Qué decir sobre la vigencia de este concepto y también llevado a estos espacios agrícolas, como ya los estaba también mencionando Aide? Sí, yo señalaría la importancia y la actualidad de determinados temas y autores que, sin embargo, por la lógica que está viviendo nuestra universidad y la academia, muchas veces son puestos de lado, ¿no? Son dejados ya de lado. Incluso para algunas gentes son tratados de manera hasta grosera como proposiciones o aspectos o formulaciones que correspondieron a una etapa anterior. Por el contrario, nosotros defendemos que justamente tener un horizonte de interpretación que trate pues de ver las dimensiones de la lógica del capitalismo y los riesgos, las encrucijadas a la que este sistema se enfrenta, pues requiere acercarse, digamos, a este tipo de formulaciones y sin miedo también a este tipo de autores, a este tipo de conceptos. Ya desde los años mediados de los años 50, en una obra de Pablo González Casanova, él se atreve a señalar que muchas veces para el analista opera una suerte de situación de negación, de colocar en el espacio del inconsciente como aspectos negados, formulaciones que resultan poderosas para tipificar las situaciones en las que nos encontramos. En su momento fue así con el lenguaje propiamente del discurso de la globalización, por ejemplo, que pretendía dejar de lado la competencia intercapitalista, el proceder del dominio corporativo de las multinacionales y de los estados desde los que se impulsan. De esa manera caracterizaría yo en términos actuales el imperialismo. El imperialismo no desaparece como conceptualización en el sentido de que haya una dominación clara o explícita de un estado sobre otro. Obviamente los estados se han modificado y los estados corresponden a una determinada práctica, digamos que está modulada por los intereses que va a cubrir dicho estado. Sean los intereses de las corporaciones, de los grandes mega negocios, o en todo caso impulsos de organización desde abajo que puedan de alguna manera propiciar horizontes civilizatorios diferentes. Yo ahí vería incluso no solo una actualidad en el caso de Lenin o de Lukács, intermedio entre ellos dos, ubicaría el trabajo tan importante de Rosa Luxemburgo. Por eso Rosa Luxemburgo, como contradictora de Lenin, es decir, como una persona que tuvo la valentía como integrante sí, de la socialdemocracia, pero ella de una nacionalidad periférica o reprimida, como era Polonia, de atreverse a discutir con la socialdemocracia alemana, la que se va a erigir como el movimiento, digamos, de los comunistas a nivel internacional. Por otro lado, va a discutir con los líderes de ese momento, aquellos a los cuales Engels les ha entregado como albacea la obra de Marx, por ejemplo, Bernstein, o los que conducen los destinos de la socialdemocracia, Kautsky. Y por eso Rosa Luxemburgo va a ser también considerada en su momento en esa etapa por Lukács, con toda la seriedad que eso significaba y reconociendo sí los pasos en los cuales quizás estratégicamente sus posiciones, que también lo fueron en el caso de Lukács, podríamos decir, de un cierto romanticismo o mesianismo, de que pensaba que la transformación era ya inmediata o inminente, pero después reconociendo más bien la valía de reconsiderar ese otro elemento en el donde el lenguaje o la proposición teórica de Lenin era tan acertada, el carácter organizativo,
la necesaria construcción de un partido y sobre todo el modo de relacionarse con el aparato estatal. No fetichizarlo como un espacio en el que solamente está la dominación y la instrumentación del capitalismo, sino que es una arma estratégica también, una mediación que hay que disputar y que entonces en ese sentido, pues Lukács por eso ese pequeño volumen de 1924 es tan importante en la medida en que logra sintetizar desde su punto de vista muchos de los elementos temáticos en los cuales la figura de Lenin es la de un gigante en ese momento. Yo tomaría con reserva esta idea de que uno es especialista en Lenin, es decir, puede acercarse teóricamente, pero yo no me ubicaría, digámoslo así, en esa posición. Creo yo que pues la capacidad que tuvo como dirigente y en su momento como orientador de toda una transformación, pues de índole subperiférica, europea y casi planetaria, podríamos decir, pues de alguna manera le dio un auge, un fuelle al marxismo de todo el siglo XX, que hay que considerar en la lectura actual de nuestro presente histórico. Y yo creo que ese es uno de los objetivos que perseguimos en este pequeño seminario, muy concentrado en solo 2 días, pero que creemos traerá discusiones muy pertinentes. Ya, Estaba pues, buscando algunos de los libros del doctor Gandarilla sobre Lenin y sobre Marx. Ya después se los vamos a presentar y sabemos que son muy, muy modestos y va a decir, no, no soy especialista, pero es uno de los grandes estudiosos sobre Lenin. pues sí, nos quedó clarísimo eso. No, yo no me atrevería a decir que soy un especialista. Sí, claro. Bueno, no, les agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Vamos a colocar ahorita el cartel nuevamente para que la gente que esté interesada pueda asistir, sea presencialmente. Y también preguntan, María Aide García Bravo, preguntan si se va a poder seguir vía online, vía internet, a través de redes sociales, si pudieras comentar también sobre eso, ya para despedir. Sí, claro que sí. Es como señalé, se va a transmitir por el canal de YouTube del CEICH, de la UNAM, y también por el Facebook y las redes sociales del CEICH. Sí, va a estar disponible. Pues arrancamos mañana a las 9:45. Yo quisiera cerrar diciendo que algunas de las categorías más importantes de Lukács, como la cosificación, es una, digamos, y la metodología dialéctica que nunca olvida a la historia, a una historia que problematiza el devenir político y social de los seres humanos, y eso es muy importante en este libro que también vamos a presentar, en esta traducción que hizo un colega colombiano en Alemania de la ontología del ser social, y la otra es pensar la totalidad como devenir. Justamente como aludimos a la historia, no podemos dejar de ver que tenemos que pensar en totalidades, que es muy importante para la comprensión de lo que acontece en estos momentos en varias partes del mundo, pero también, por ejemplo, en nuestro país. Y entonces, pues llevar a cabo este análisis en conjunto con otras y otros colegas, pues va a ser muy importante, muy interesante. Verán que habrá polémica, discusiones, y eso es lo que alimenta y enriquece y nos nutre efectivamente para seguir pensando cómo transformar el orden imperante. Muchísimas gracias, Aide. Y para cerrar, le damos la palabra a José Gandarilla, si nos puede comentar de algunos de los, ya ustedes comentaron de algunos de los participantes, pero es una cartelera amplia de asistentes. Si nos puedes comentar, José. Sí, yo solo diría que asistan de alguna manera virtual o presencial al seminario porque no tendrá desperdicio. Realmente contamos con la participación de colegas del interior de nuestro país, de otras universidades que han trabajado la obra de estos autores y la visita de un conjunto de compañeros, colegas, investigadores e investigadoras que se han abocado ya no diría yo en los últimos años, en las últimas décadas, al trabajo alrededor de Georgi Lukács o de Lenin o de Marx, de la tradición, pues, del pensamiento crítico.
Ellos han recorrido, podríamos decir, el mundo entero, han estado también por la UNAM en un par de ocasiones, y ahora tenemos la fortuna de contar en ese mismo escenario, con 3 de los traductores que han traído desde el lenguaje, desde el húngaro o desde el alemán, al español, al castellano, la obra de Lukács. Y ahora nuestra intención es reposicionar a la UNAM, que algunos dirían, bueno, se ha derechizado y demás, pero quedamos núcleos, algunos núcleos de pensamiento crítico, y queremos reposicionar tanto a la UNAM como a este horizonte de interpretación interdisciplinario, que es el que desarrollamos en el CEICH, en el ámbito de pues una especie de relanzamiento internacional que hay de la obra de Lukács, y en este caso de una obra que había quedado en carácter póstuma y no dispuesta completamente al español. Les queremos platicar, narrada por el propio traductor que está ya con nosotros. El día de ayer lo fueron a buscar al aeropuerto, ya está acá, y él mismo contará el proyecto que finalmente en un par de años nos hará disponer de una obra muy importante para caracterizar la época actual, aunque haya sido una obra escrita por Lukács hace un poco más de 50 años, pero el doctor Diego Fernando Correa Castañeda, que es el traductor, el nuevo traductor, sigue los pasos de gente tan importante como Wenceslao Roses, Manuel Sacristán o el propio Miguel Veda y Antonino Infranca. Estos últimos 2 que también estarán con nosotros. Pues muchísimas gracias a los dos. Ya la gente por ejemplo, Angélica García dice, yo confirmo. Víctor Manuel Vázquez Soriano, gracias a José Gandarilla y a Aide García por la invitación. Y esto de Víctor Manuel Velázquez Soriano, qué bueno que se están reposicionando los núcleos de pensamiento crítico. El seminario es de gran valor. Gracias. Pues sí, pues a propósito de esto que señala Gandarilla, que la derechización de la UNAM, etcétera, pues no, diría el buen Silvio o Pablo, todavía quedan restos de humedad y aquí los está usted escuchando. Así que no se lo pierda, no se lo pierda a partir del día de mañana a las 9:30. En el transcurso del día y en nuestras redes sociales también le estaremos colocando los carteles para que usted tenga la información ahí a la mano y se dé su escapada, ya sea presencial o virtual, según su geografía y su trabajo. Gandarilla, gracias José Gandarilla, Aide, muchísimas gracias, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, lo recibimos, les enviamos otro, perdón, Violeta, y también saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio y saludos. Gracias, José, gracias, Aide. Nos encontramos mañana y pasado y los esperamos el viernes también. Abrazo fuerte.